a reanudar la grabación. Recording in progress. Muy bien. Y vamos a compartir la pantalla nuevamente. La presentación. Muy bien. Voy a conectar un poquito mejor acá. Bueno, ¿todo el mundo mira bien la pantalla? Solo confírmame, por favor. Sí, ahorita sí. ¿Sí se ve bien? Vale, perfecto. Vamos a poner entonces puntero otra vez. Ahí está. Bueno, entonces, estamos hablando de la energía libre de Gibbs. Entonces, vamos a entrar en materia. Entonces, recordemos aquí que con la premisa de que las células requieren fuentes de energía libre, nosotros vamos a poder cuantificar la energía libre que se les va a donar, que van a usar o que ellas van a producir. Y con esto vamos a poder conocer cómo es que el metabolismo sucede en realidad. Entonces, partamos de que las células son sistemas isotérmicos. Quiere decir que funcionan a temperatura y presión constantes. Entonces, para poder obtener y utilizar energía, vamos a nosotros ver que la vamos a poder definir como la energía libre de Gibbs. La vamos a seguir llamando G. No importa que antes en fisicoquímica solo la hayamos visto en sistemas de laboratorio. Ahorita, cuando nosotros lo extrapolamos a un sistema celular, igual le vamos a seguir llamando G, ¿verdad? Energía libre de Gibbs. El cálculo de G nos va a permitir entonces, miren, predecir la dirección de las reacciones químicas. Nos va a decir cuál es su posición en el equilibrio y la cantidad teórica de trabajo que se puede realizar a temperatura y presión constantes. Entonces, ya aquí con esto van a ver ustedes cómo vamos a empezar a entender cómo es que el catabolismo y el anabolismo tienen que funcionar en conjunto, ¿sí? Entonces, vamos con las ecuaciones. El cambio de energía libre estándar va a estar directamente relacionada con la constante de equilibrio de una reacción. Entonces necesito que recordemos aquí lo primero que aprende uno en química general. Entonces recuérdense ustedes que para una ecuación, una reacción química donde A más B produce C más D en una reacción reversible, o aunque no fuera reversible, ¿verdad? Nosotros podemos, o aunque no fuera reversible, ¿verdad? En una reacción reversible, la constante de equilibrio en este caso la vamos nosotros a definir como la concentración de los productos sobre la de los reactivos. Y recuerden ustedes que aquí la concentración debe ser molar de los componentes al equilibrio. ¿Por qué les subrayo molar? Porque van a ver ustedes que el Leninger a veces nos dan concentraciones micromolares o nanomolares o milimolares, y entonces uno tiene que estar bien pendiente de que en esta ecuación debemos poner la concentración molar. Entonces, en esta ecuación, las concentraciones de reactantes y productos, cuando ya no cambian, entonces se dice que está al equilibrio. Como es una constante, es un número que no va a cambiar, pero tenemos que entender cuál es la definición de esta constante, ¿verdad? Es el valor que tiene esta división cuando ya la reacción no se va a mover para ninguna parte porque va a estar al equilibrio, ¿sí? Entonces, esto va a definir la constante de equilibrio de una reacción química dada. ¿Se acuerdan ustedes que la podemos encontrar en los libros de química y están las tablas de las constantes de equilibrio? Pero entonces ya tenemos que nosotros recordar por qué es que se llama constante, ¿sí? Entonces, si el sistema no está al equilibrio, entonces no entra la definición de constante de equilibrio exactamente aquí, ¿verdad? Cuando un sistema no está en equilibrio, acuérdense ustedes que tiene una tendencia a alcanzarlo. Y esa tendencia a alcanzar el equilibrio es una fuerza muy fuerte cuya magnitud puede expresarse como el cambio de energía libre para la reacción. Es decir, que yo la tendencia de una reacción a alcanzar el equilibrio la puedo definir como delta G, el cambio de la energía libre. Entonces, este delta G
bajo condiciones estándar le vamos a llamar delta G estándar. O sea, esta bolita que le ponemos nosotros acá arriba, recuerden ustedes que ya con esto le estamos diciendo estándar. Y cuando le decimos estándar, la estamos atando a ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones estándar? La temperatura debe ser 298 grados Kelvin o 25 grados centígrados, ¿verdad? La concentración inicial de los reactantes y productos debe ser 1 molar. La presión de los gases es de 1 atmósfera o 5.3 kilopascales y el pH lo estamos definiendo como 0. Es decir, que estamos asumiendo que la concentración de hidrógeno es igual a 0. Entonces ya miramos que estas condiciones estándar nosotros la podríamos aplicar a condiciones artificiales en un laboratorio, pero que no son las condiciones reales de un organismo vivo y mucho menos de una célula, digamos, de las nuestras, ¿verdad? Porque nuestras células funcionan a 37 grados centígrados, sus concentraciones iniciales no son de 1 molar, ¿verdad? Y nuestro pH ciertamente no es de 0. A la presión de los gases, pues sí, casi todo el tiempo estamos a esa presión, entonces sería lo único con lo que cumpliríamos siempre. Entonces, por eso acá les pongo que la mayoría de las reacciones bioquímicas van a ocurrir en condiciones súper diferentes a las estándar, ¿verdad? Entonces, estas constantes físicas que se basan en condiciones bioquímicas utilizan constantes definidas o transformadas, que se llaman constantes estándar transformadas. Esto quiere decir que va a aparecer aquí como un apóstrofe, miren. Entonces esto se llama delta G prima estándar o constante prima de equilibrio. Siempre que aparece este apóstrofe donde dice prima, yo ya sé que se va a ajustar a condiciones bioquímicas, que son el pH 7, por ende la concentración de agua es de 55.5 molar. Sin embargo, vamos a seguir asumiendo que la concentración inicial de cada componente es 1 molar, ¿sí? Esto no es verdad, pero en este caso lo estamos asumiendo como parte de los requisitos para poder calcular estas constantes transformadas. Entonces, el delta G' estándar es una constante, también es un número que podemos encontrar en una tabla que es característica de cada relación como lo es su constante de equilibrio, ¿verdad? Que acabamos de platicar. La relación de estas dos constantes para sistemas bioquímicos está definida en esta ecuación, que es la que vamos a utilizar a todo lo largo del curso de bioquímica, en donde se define que el delta G' estándar es igual a menos la constante de los gases, ¿verdad? Por la temperatura, eso es menos RT, por el logaritmo natural de la constante prima de equilibrio, ¿sí? Esta ecuación yo me la tengo que aprender de memoria, o sea, yo se las voy a poner siempre, pero en realidad uno se la termina sabiendo de memoria y es bastante útil sabérsela para poder resolver los problemas en el menor tiempo posible. ¿Alguna pregunta aquí para diferenciar entre delta G estándar y delta G prima estándar? Es el momento de preguntar. ¿No? Licenciada, yo solo Dígame, con eso. Dijo que la ecuación es menos la constante R, temperatura, ¿esta I qué es? Eso dice el logaritmo natural. Ah, perdón, sí, logaritmo natural, ok, Logaritmo ya. natural. Sí, sí, Espero ya. que todo el mundo sepa operar en su calculadora logaritmo y logaritmo natural. Son diferentes bases. ¿Sí? Espero que todo el mundo lo recuerde. Uno es base creo que 2.33 y el log es base 10. Son diferentes, eso es de matemática general, pero en efectos prácticos en la calculadora uno puede utilizar los diferentes, no los vayan a confundir. Este es un logaritmo natural. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Buenas tardes, ¿No? doctora. Dígame, Alejandro. Una pregunta. Cuando habla solo del delta G', es cuando vamos a saber que se refiere a las condiciones bioquímicas, ¿verdad? Cuando hablo del delta G estándar prima, sí. O sea, tienen que decir los dos números. Tienen que tener el apóstrofe y tienen que tener el circulito. Y estamos hablando de condiciones bioquímicas. Porque solo tener el apóstrofe ya me está diciendo son constantes estándar transformadas, pero transformadas ¿a qué? A las condiciones bioquímicas.
¿Está bien? Gracias. Sí. Bueno, entonces, ¿va a venir esto en algún examen? Sí, sí les va a venir en un examen. Les va a venir como para que escojan ustedes cuál es o enuncien ustedes las condiciones, puedan diferenciar en un falso y verdadero, pero yo necesito que ustedes conozcan la diferencia. Es decir, yo necesito que ustedes me digan cuáles son las condiciones bioquímicas que estamos nosotros tomando en cuenta aquí, ¿sí? Y cómo se diferencia de las estándar. Estas estándar yo las podría tener en un laboratorio de físico-química, por ejemplo, en una bomba calórica. No sé si ustedes hicieron esos experimentos como yo hice hace medio siglo, ¿verdad? En las bombas calóricas uno puede tener estas condiciones, pero estas de aquí nosotros las podemos tener en un laboratorio bioquímico, a pesar de que, como les digo, esto no es totalmente real. Van a ver ustedes que todavía vamos a definir una delta G real, que todavía no les he dicho, pero van a tener ustedes que saber describirme cada uno de los parámetros de acuerdo a sus condiciones, ¿sí? ¿Qué otras convenciones importantes hay acá? Y esto lo pongo porque muchos estudiantes cuando hacen las ecuaciones y todo, les sobran dimensionales y todo. Y uno dice, pero ¿cómo así si me sobran dimensionales? Es porque en realidad para las reacciones en las que participa, por ejemplo, el magnesio, más 2, que es prácticamente en todas las que utilizan ATP como reactante, se va a asumir una concentración constante de 1 milimolar, pero no se va a incluir en la ecuación, al igual que tampoco se va a incluir la concentración de agua, de protones o hidrógenos y la de magnesio que les acabo de mencionar. Entonces, en estas ecuaciones se consideran que las concentraciones son despreciables y no se ven, pero yo quería que ustedes lo sepan para cuando hagan alguna de los cálculos y se queden ustedes pensando, puchica, pero si la constante de equilibrio no tiene dimensionales, ¿por qué me salen dimensionales? Y esa está la razón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, preguntas hasta acá, es el momento de hacerlas. Y aquí estamos, ahí sí que reactivando conocimientos de las químicas y las fisicoquímicas de los años primero y segundo de la carrera. Y quien no lo tenga fresco es el momento de preguntar. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjate que estos están contempladas o incorporadas en las constantes transformadas. Entonces, esa es la razón por la que yo encontré como una explicación a lo que Leninger nos dice. ¿Tienen alguna pregunta al respecto o puedo seguir? Puede proseguir. ¿Puedo proseguir? Vale, muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, la constante prima de equilibrio y la delta G prima estándar son constantes que también se relacionan entre sí. Vamos a ver cómo. Pónganme atención. Vamos a ver acá. Miren esta tabla. Parece una cosa sencilla, pero van a ver ustedes que uno a la hora de estar resolviendo problemas y razonando se vuelve aquí sobre esta y se da cuenta de que tal vez no le entendió tan facilito como parecía. Y es que aquí podemos ver lo siguiente, que cuando el delta G' estándar es 0, la constante de equilibrio es 1, o viceversa. Cuando la constante de equilibrio es 1, el delta G' estándar es 0. ¿Por qué? Porque en este momento la reacción está al equilibrio. Estamos asumiendo que vamos a empezar a 1 molar la reacción, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso. Entonces, si ustedes se fijan, cuando la constante de equilibrio 1 es 1, significa que ya no se está moviendo para ningún lado, ¿verdad? Entonces, si no se mueve para ningún lado, ahorita van a ver ustedes como a la hora de sustituir en la ecuación, el delta G me va a dar 0. Pero de igual forma, cuando yo mido una reacción donde el delta G' estándar es 0, yo entiendo que ya no hay energía, no se está moviendo, porque si definimos el delta G como la tendencia que tiene la reacción para alcanzar el equilibrio, un 0 significa que ya la alcanzó. Y entonces, cuando ya la alcanzó, mi constante de equilibrio es 1. ¿Y cómo adivino yo que es 1? Ahorita vamos a ver la ecuación para que vean ustedes cómo se demuestra matemáticamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la constante de equilibrio es más 1?
La constante de equilibrio más 1 me está diciendo que la reacción se desplaza hacia la formación de productos, es decir, procede hacia adelante. Forward en inglés significa hacia adelante. Y cuando la constante de equilibrio es menor que 1, es decir, póngale fueran punto 0,0008 o, ¿verdad? Un número menor que 1, eso significa que la reacción está desplazada hacia los reactivos y no tanto de los productos. Entonces, si ustedes se recuerdan de análisis, mientras la constante de equilibrio es más pequeña, estamos hablando de un ácido cada vez más débil, es decir, que su tendencia a desprotonarse es muy débil, ¿verdad? Entonces, ya con esto, recordemos entonces que el delta G' estándar es la diferencia entre el contenido de energía libre de los productos y el de los reactivos bajo condiciones estándar. Entonces, es algo que nosotros no podemos dejar de lado tampoco. Y entonces, lo vamos a asumir acá, lo vamos a aplicar acá, perdón. Si yo estoy diciendo que con una constante de equilibrio mayor que 1, la reacción procede hacia la formación de productos, el delta G va a ser negativo, porque entonces quiere decir que el contenido de energía libre de los productos va a ser más bajo que el de los reactivos y por ende va a suceder de forma hasta casi espontánea, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo que el delta G es positivo, es cuando mi constante de equilibrio me está diciendo que la reacción está desplazada hacia los productos. Eso quiere decir que la reacción está sucediendo muy poquito. Y eso sucede cuando entonces es lo contrario. Doctora, creo que lo dijo al revés. ¿Qué manda? Sí, creo que lo dijo al revés. Acaba de decir que se desplaza a los reactivos, a los productos, pero es a los reactivos. Y lo estoy pensando, cuando es menor que, vaya, cuando la constante de equilibrio es menor que 1, se desplaza a los reactivos. Ah, ya. Ajá. Vamos a ver, otra vez, y pensémoslo. Tengo una reacción en donde tengo reactivos y tengo productos. Cuando yo tengo una constante de equilibrio mayor que 1, la reacción se está desplazando hacia la formación de los productos. Por eso es que yo estoy diciendo que procede hacia adelante, es un forward. Pero cuando la constante de equilibrio es menor que 1, yo tengo la reacción procediendo en reversa, es decir, procediendo hacia la formación de los reactivos. ¿Sí? Si se fija usted aquí, por eso dice que procede en reversa. Entonces, se trata del equilibrio de la reacción, en donde usted tiene este movimiento todo el tiempo de un lado para otro, pero mientras más grande sea su constante de equilibrio en el sentido positivo, más producto va a tener usted que reactivos cuando alcance el equilibrio. Pero si usted tiene una constante de equilibrio muy baja, cuando alcance el equilibrio, es decir, cuando la reacción ya no haga más trabajo, usted siempre va a tener más de reactivo que de lo que va a tener de producto. No sé si me explico mejor ahora. Sí. Es que yo creo que creo que sí cambié la palabra o estaba diciendo tanto que no lo había captado. Pero gracias, ya. Ok, Solo una pregunta, perdón. ¿Qué fue lo que dijo de la energía de los productos cuando delta G estándar prima es negativo? Cuando el delta G es negativo, los productos tienen menos energía que los reactivos. Ah, ya, gracias. Imaginémonos la curva y la tengo más adelante. Si aquí tengo mis reactivos y aquí tengo mis productos, yo voy a tener que cuando el delta G es negativo, los productos tienen menos energía que los reactivos. ¿Y cómo lo sé? Porque el delta G negativo me está diciendo que cuando la reacción sucedió, no solo sucedió, sino que además liberé energía para afuera. Entonces, mis productos van a quedar depletados de energía. Entonces, había más en los reactivos que lo que había en los productos. ¿Qué pasa cuando es lo opuesto? Lo opuesto es así. Lo más seguro es que cuando la constante de equilibrio es menor que 1 y el delta G es positivo, la reacción no va a suceder, porque entonces yo voy a tener que mis reactivos están aquí en la barrera energética y que estos son mis reactivos y mis productos o productos intermedios están aquí en la barrera energética. Entonces los reactivos
van a tener más energía libre, los productos, perdón, van a tener más energía libre que los reactivos. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si me explico. Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, lo importante es que esto quede claro y por eso yo aquí hasta les dibujé las flechitas. Entonces, recuerden que forward es hacia adelante y reverso es hacia atrás. Forward es hacia la formación de productos y reverse es hacia la formación de reactivos. ¿Sí? Y aquí tenemos que esto está al equilibrio, es decir, que la ecuación ya no se mueve a ningún lado y que además no puede realizar ningún trabajo, por eso el delta G es 0. ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, ¿cómo sé yo esto que les estoy diciendo? Además de por la figura que yo estoy viendo mentalmente y que ahorita les voy a mostrar. Porque en la propia ecuación yo lo puedo calcular. Cuando yo tengo que la constante de equilibrio es 1, yo voy a poner aquí un 1, ¿sí? Y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, lo que sea que yo multiplique por 0, ¿cuánto me da? 0, ¿verdad? Entonces, cuando la constante de equilibrio es 1, el delta G' estándar va a ser 0, ¿sí? Y entonces, lo que habíamos mencionado ahorita hace un rato, cuando yo tengo una constante de equilibrio mayor que 1, miren ustedes los delta G, mientras más grande la constante de equilibrio, yo voy a tener un delta G cada vez más negativo, porque significa que la reacción es cada vez más exergónica, porque como sucede con tanta facilidad, hasta le da chance de liberar energía al medio ambiente, ¿verdad? Al exterior, digamos, a los alrededores. En cambio, cuando yo tengo una constante de equilibrio menor que 1, mientras más pequeña se me hace, el delta G se vuelve cada vez más positivo, lo cual quiere decir que para que la reacción suceda, la cantidad de energía que va necesitando se va haciendo cada vez mayor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Les termina de quedar claro esto, Virginia? Ahora sí, ¿termina usted de comprenderme bien? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, todos los demás me entendieron. Este es un momento clave para terminar de entender la termodinámica. ¿Alguien no me comprendió? Es el momento de decirlo. ¿No? Bueno. Entonces, aquí está la figura que yo estoy viendo mentalmente, ¿verdad? En donde ven ustedes acá los cambios de energía que ocurren durante una reacción química. Si nos enfocamos en este que ven ustedes, si ustedes lo recuerdan de la BioQ 1, no sé si todavía Lehninger se los muestra para ver las reacciones enzimáticas, pero yo hago aquí una analogía bien bonita. Miren acá. Aquí yo tengo, por ejemplo, la cantidad de energía libre y aquí tengo la reacción. Aquí tengo dónde están los reactivos, aquí tengo la barrera energética o barrera de activación que se necesita para llegar al estado de transición y aquí tengo yo la energía que van a tener los productos, ¿sí? Todo lo que esté debajo de esta línea es un delta G negativo y todo lo que está por encima de la línea base es un delta G positivo. Entonces, para que un reactante me alcance un estado de transición en la barrera energética, yo voy a requerir ponerle cierta cantidad de energía que tiene un grado, un símbolo positivo. Este es un delta G. Si no es catalizado, va a ser más grande que lo que es catalizado, si ustedes se recuerdan de la bioquímica 1. Y cuando el estado intermedio se convierta en un producto, obviamente el producto va a tener una cantidad de energía menor que lo que tenía cuando estaba en el estado intermedio o cuando era un sustrato. Entonces, aquí está el delta G negativo. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque en realidad, para que una reacción se produzca y para que sea estable, necesitamos que los productos sean más estables que los reactivos. Si los productos no son más estables que los reactivos, la reacción se va a seguir dando en ambas direcciones, ¿verdad? Ven ustedes acá que cuando se está en el estado intermedio, tenemos el mismo chance de regresar a ser reactivos que el de convertirnos en producto, ¿sí? Entonces, es una analogía a esto que miramos acá, que es el de mover este bloque, de subirlo a una montaña o de bajarlo de una montaña adosado a una polea. En donde, por ejemplo, para poder nosotros subir
el bloque al estado de transición o la barrera energética, vamos a requerir invertir la energía. En este caso, la reacción es endergónica y el delta G va a ser mayor que 0. Lo mismo es acá, ¿sí? Cuando ya estamos aquí en la barrera de activación, vamos a tener que es 0, ¿verdad? Aquí no está pasando nada, está en un punto donde se puede ir de un lado para otro lado, pero ¿qué va a pasar cuando yo haga esto? En el momento en que aquí va a caer a favor de la gravedad, entonces en este punto va a ir perdiendo energía potencial y va a ir liberando energía en forma de fricción. Entonces aquí, de tener un delta G en 0, por ejemplo, cuando llegue aquí abajo que botó toda esta energía, su delta G va a ser negativo, ¿sí? Es esta parte que estamos mirando por acá. Además de todo, si nosotros a la hora de botar un bloque a favor de la gravedad lo atamos por medio de una polea a un bloque similar, vamos a tener que la caída de este no se va a disipar totalmente en fricción y en calor, sino que además, si está adosada a otro bloque, es capaz de realizar un trabajo. Y este entonces es el principio que tenemos que comprender, en el cual una reacción exergónica se puede acoplar a una endergónica y puede suceder, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo todo esto que les acabo de explicar se lo dejé aquí a la izquierda en la diapositiva. Entonces, les estoy poniendo aquí, ¿verdad? Una barrera de activación que representa el estado de transición debe superarse para que los reactivos se transformen en productos. Eso está cheque, espero que me lo hayan comprendido. Cuando los productos tienen menos energía libre que los reactantes, el cambio de energía libre es negativo. Espero que eso esté claro también. El delta G acá es negativo. Aquí es 0 y aquí es menos algo, ¿sí? Y la energía de activación requerida para superar la barrera de activación puede ser producida por calor o por energía química. Por ejemplo, en todo caso, el delta G es positivo porque requiere que yo le meta energía a la reacción para que suceda. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, yo tengo una pregunta. Quería saber si, digamos que el delta G se va a mantener durante toda la reacción igual, por así decirlo. No, el delta G va a ir cambiando, va a ir variando. Como mira usted acá, el delta G aquí va cambiando y aquí va a obtener un valor. Cuando usted por acá va a tener otro valor y cuando llegue al punto final va a tener otro valor. Usted puede calcular el delta G total o completo, digamos. Cuando ustedes estudiaron cinética enzimática, espero que Harlem se los haya explicado, la cantidad de energía que se requería para llegar a la barrera de activación iba a ser un delta G distinto cuando estaba catalizado que cuando estaba no catalizado, ¿verdad? Ahí usted puede ver, por ejemplo, dos valores distintos, pero usted lo puede calcular en cualquier momento, ¿verdad? Obviamente el que más le sirve a usted es este último, para conocer el delta G total de la reacción y saber si sucede o no sucede. Ok, gracias. Pero igual puede calcular este si quisiera para saber si tiene suficiente energía para que pase o no pase. Lo puede hacer también. Ok, ¿Sí? gracias. Sí. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Es el momento de hacerlo. Bueno, entonces tenemos que tener dos cosas claras y lo vamos a preguntar con la encuesta. A ver qué me dicen ustedes. Vamos a iniciar la votación. A ver si me entendieron. Si el delta G es negativo, ¿quién va a tener más energía? ¿Los reactivos o los productos? Y tenderá el equilibrio de la reacción hacia la formación de productos o hacia la de reactivos, cuando tengo un delta G negativo. A ver, respondan y me dicen. A ver, respondan.
A ver, faltan 3 segundos. Vamos, respondan. Votó el 90% de ustedes. 92. Bueno, vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Entonces, ya el 75% de ustedes me comprendió. Si el delta G es negativo, ¿quién tiene mayor energía libre? ¿Los reactivos o los productos? Obviamente los reactivos. Los reactivos están al inicio, los productos al final, y solo si la reacción sucedió, el delta G va a ser negativo. Entonces, obviamente, la energía libre la tenían en mayor cantidad los reactivos. Vamos a regresar a la figura para que los 3 estudiantes que no lo respondieron bien me terminen de entender. Y aquí abajo lo mismo, tenderé el equilibrio de la reacción hacia la formación de productos o hacia la de reactivos. También el 75% ya me comprendió que es hacia la de productos. Entonces, no puede ser que no se mueva porque está el equilibrio si estamos diciendo que el delta G es negativo. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando el delta G es 0, la reacción está al equilibrio? Pero si tiene un valor positivo o un valor negativo, se está desplazando. Entonces yo espero que a los 4 estudiantes que respondieron que está el equilibrio, esto les haya terminado de quedar claro ahorita. Y si no me lo dicen. Y lo mismo con la historia de los reactivos. Vamos a dejar de compartir los resultados y vamos a echarnos para atrás. O sea, esto lo estoy haciendo hoy así bien despacito, que estamos aprovechando el tiempo de laboratorio para que veamos estos conceptos que ustedes deberían tener bien claros desde la fisicoquímica, pero que ahorita le va a quedar claro a todo el mundo. Entonces, chicos, miren, cuando el delta G es negativo, aquí tenemos los reactivos y aquí tenemos los productos. ¿Por qué el delta G es negativo? Porque aquí, este punto, pongámosle 0. Lo que está encima de este punto es más y lo que está debajo de esto es menos. Si yo empecé aquí con 0 y ahora tengo aquí un valor debajo de 0, obviamente el delta G es negativo. Y dijimos que esta reacción sucedió. ¿Y cómo sé yo que sucedió? Porque los productos tienen que ser más estables que los reactivos. Por ende, los productos deben tener menos energía libre que lo que tienen los reactantes. ¿Sí? Entonces, cuando el delta G es negativo, obviamente la reacción está desplazada hacia la formación de productos. ¿Por qué? Porque cuando el delta G es positivo, significa que la reacción es endergónica, es decir, que requiere que yo le ponga energía para que suceda. Pero no sé si vamos a llegar hasta los productos o no, si no tengo suficiente energía, ¿verdad? Para que se me pueda desplazar hacia la formación de productos. Y volvemos aquí a esto. Cuando yo tengo un delta G negativo, yo sé que la reacción va a proceder hacia la formación de productos. Pero cuando mi delta G es positivo, en realidad está procediendo en reversa, es decir, hacia la formación de los reactivos. ¿Sí? ¿Les queda claro ahorita a estos estudiantes, 8 estudiantes, o no me han terminado de comprender? Es el momento de abrir el micrófono y decir. ¿Me comprendieron? Bueno, está bien. Si no me responden, no puedo yo más que asumir que sí está claro. Entonces, espero que así sea. Muy bien. Entonces, vamos con los ejemplos resueltos del libro. Yo les voy a pedir aquí el favor, entonces, de que saquen la hojita de papel, la calculadora y el lápiz y vamos a resolver este ejemplo. ¿Por qué necesitamos calculadora y todo si es tan sencillo? Porque necesito saber si la saben operar. Créanmelo ustedes o no, hay estudiantes que se me han quedado en la bioquímica porque no pueden operar la calculadora. Entonces, si así es el caso, es el momento de aprender. Yo ya les digo a los auxiliares, miren, no saben ellos operar bien su calculadora, vamos a organizar dentro del taller que la aprendan a usar bien. Entonces, ahorita vamos con algo bien sencillo. Esto está resuelto en el libro, pero quiero que lo miremos. Entonces, este problema me dice calcular el cambio de energía libre estándar de la reacción.
Aunque ustedes no me lo crean, cuando yo pongo un problema similar en los cortos, hay estudiantes que no saben qué es lo que les estoy preguntando. No saben si yo les estoy preguntando, calcúleme delta G, el delta G con el circulito o el delta G con el apóstrofe y el circulito. No saben qué les estoy preguntando y entonces hacen las cosas diferentes y no llegan al número que es. Entonces, es importante saber primero qué me están preguntando. Entonces, vale. Calcular el cambio de energía libre estándar, me están preguntando el delta G con el circulito estándar. Estamos hablando entonces de ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces voy a decir de la reacción catalizada por una enzima que se llama fosfoglucomutasa. Luego aquí yo ya me estoy fijando, me están dando aquí datos bioquímicos, entonces ya dice uno, ¿qué está pasando acá? Entonces, Leninger a veces no le dice a uno, estamos hablando de la energía libre estándar transformada. Cuando Leninger a veces se lo escribe a uno, solo le va a escribir esto acá. Entonces nosotros tenemos que estar así chispuditos para saber. Me está diciendo que busque un cambio de energía libre estándar. Sí, pero me está diciendo sucede a 25 grados centígrados y sucede a pH 7. Entonces yo aquí voy a estar buscando el delta G prima estándar, ¿verdad? Entonces ya solo con eso yo ya sé que estoy buscando. Entonces dice aquí, calcula el delta G prima estándar de la reacción catalizada por la enzima fosfoglucomutasa. Esta es una enzima que funciona en la glucólisis. El análisis químico muestra que ya sea que usted empiece esta reacción con 20 milimolar de glucosa 6-fosfato, pero nadita de glucosa no fosfato, o bien le pongo 20 milimolar de glucosa no fosfato y no le pongo nadita de glucosa no fosfato, la mezcla al equilibrio final va a tener una concentración de glucosa no fosfato de 1 milimolar y de glucosa 6-fosfato 19 milimolar. Y me dan las condiciones en las que ocurre. Entonces, obviamente, yo aquí me está diciendo, calcule el delta G prima estándar, y cuando me lo haya calculado, díganme, ¿gana o pierde energía libre la reacción cuando procede en dirección a la formación de glucosa 6-fosfato? Y luego me pregunta, ¿tendrá el mismo valor de energía libre estándar la reacción si ocurriera en dirección reversa? Entonces, aquí lo que me está diciendo el problema es, primero calcúleme el delta G estándar prima, luego cuando usted lo calcule me dice si es positivo o negativo. Es decir, aquí me está diciendo la reacción, ¿es endergónica o es exergónica? Eso es lo que me está preguntando. Y luego me dice, ¿y si transcurriera al revés? ¿Qué valor tendría delta G? Eso es lo que me está preguntando. Y la resolución está acá. Entonces, por favor, les voy a pedir a ustedes que lo operen y que además se den cuenta de un detallito. Nosotros hemos estado por escribirle a Nelson y Cox para decirles que aquí ellos están poniendo milimolar, pero no están después haciendo la transformación a moles. Como esto es 19/1, no afecta el cálculo de la ecuación, pero si fueran otros números o si hubieran más de reactivos y productos, poner milimolar aquí no se vale. Entonces yo les recomiendo que siempre lo pongan en molaridad. Entonces háganme el favor de calcular el delta G prima estándar y me dicen si les sale el valor que tenemos acá. Todo el mundo sabe de dónde sacamos R y de dónde sacamos T, ¿verdad? R es de la tabla que dijimos que había que tener siempre a mano. Es la constante de los gases. T es la temperatura. Dijimos que son 25 grados centígrados, son 298 grados Kelvin. Logaritmo natural de la constante de equilibrio que habremos calculado acá. ¿Sí? Entonces calcúlenlo por favor y vean que les salga bien el signo.
Sí salió el signo y la respuesta que está ahí, doctora. Sí le salió a usted. Y a los demás jóvenes, a todo el mundo, necesito que todo el mundo me diga si pudo. Miren, parece bien sencillo, pero yo no quiero que nadie se me quede aquí por esto tan sencillo. ¿A alguien no le salió? Es el momento de decirlo para que le expliquemos. A todo el mundo le salió entonces. Vaya chicos, entonces fíjense, el delta G' estándar me salió en menos 7.3 kilojoules por mol, menos 7.3. ¿Esto qué me está diciendo? ¿Es endergónico o es exergónico? ¿Quién me dice? Exergónica. Es exergónica. Entonces, ¿la reacción sucede o no sucede? Sí sucede y de hecho sucede con mucha facilidad. Sucede con mucha facilidad, por lo menos en las condiciones estándar, ¿verdad? Por lo menos en esas. Entonces, aquí tenemos claro, ¿verdad? Que como la energía es negativa, la conversión de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato procede con liberación de energía, ¿verdad? ¿Qué pasaría si dijéramos que va a proceder en dirección opuesta? Es decir, yo estoy viendo que esta reacción es reversible, no que va en una sola dirección, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si yo dijera, bueno, calculemos el delta G estándar prima de cuando la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato? ¿Yo qué encontraría? Yo encontraría algo muy particular. Sería exactamente el mismo número del delta G' estándar, pero con signo positivo. ¿Todo el mundo me entendió? La reacción reversa y de una reacción que va en ambas direcciones, es una reacción reversible. El delta G es de la misma magnitud, pero tiene el signo opuesto. Es decir, yo cuando produzco glucosa 6-fosfato, lo hago muy fácilmente con menos 7.3 kilojoules de ganancia, pero si tuviera que ser lo opuesto, yo lo haría de manera endergónica y tendría que invertirle 7.3 kilojoules por mol. ¿Alguien no me entendió? Todo el mundo me entendió. ¿Y para qué necesitaría yo saber cuánto le tendría yo que invertir a esto para hacer yo glucosa 1-fosfato? Por ejemplo, cuando en una reacción bioquímica yo mire que necesito sintetizar glucosa 1-fosfato y tengo que ver de dónde lo saco. Si hay suficiente energía que me esté dando alguien, hidrólisis de ATP, hidrólisis de GTP o que nada H y ellos me estén donando electrones, yo tengo que asegurarme de que me donen 7.3 kilojoules por mol para poder sintetizar a la glucosa 1-fosfato a partir de glucosa 6-fosfato, porque no es imposible de hacer. Desde que la reacción es reversible, la verdad es que la enzima puede catalizar en ambas direcciones y eso es algo que uno tiene que terminar de entender porque no le queda tan claro en las químicas generales. ¿Sí les queda más claro ahorita? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que dije? Doctora, tiene una pregunta. Dígame, Fíjese Alejandra. que me recuerdo que mencionó algo al respecto, pero por ejemplo, aquí, ¿por qué se quedó la respuesta en kilojoules? Porque la operación nos hace que la hagamos en joules, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es en kilojoules? Usted puede dejarle en joules, pero como le digo, hasta Leninger le gusta más hacerlo en kilojoules porque cuando usted lo opera en joules, tiene que tener números bien grandes. Entonces, mientras más grandes son, más chance tiene usted de equivocarse. Pero si usted lo hubiera respondido en joules por mol, está perfectamente bien. No hay ningún problema. Yo solo le digo que para mí es más sencillo calcularlo cuando estoy trabajando con kilojoules, pero está bien. Incluso si usted lo hubiera querido responder con calorías mol, lo hubiera podido responder. Pero ahí sí que lo que le pregunte a usted el examen, si a exámenes nos refiriéramos, si le dice usted, responde en joules por mol, usted responde en joules por mol. Pero en la realidad usted podría responderlo de cualquiera de esas formas y todas son correctas. Gracias, doctora. ¿Sí? Bueno, con mucho gusto. Doctora, disculpe, yo tengo una Dígame. pregunta. ¿Sí? Tuve problemas con mi red, pero
no sé si en la pregunta donde dice tendrá el mismo valor de energía libre estándar la reacción si ocurriera en dirección reversa. No sé si mencionó que sí va a tener el mismo valor, pero signo diferente. Exacto, va a tener el mismo valor, pero signo diferente. Porque entonces, para la producción de glucosa 6-fosfato, aunque usted necesite 7.3, que usted, digamos, el delta G sea 7.3 kilojoules por mol, como la reacción es favorable, es exergónica. Entonces, el delta G va a tener un valor negativo. Pero si lo obligan a usted a que sea la reacción contraria, ya usted sabe que igual va a necesitar 7.3 kilojoules por mol, pero en este caso va a requerir como va a requerir inversión de energía, entonces va a tener un signo positivo. Es lo mismo para todas las reacciones. Creo que aquí adelante tengo esta tablita, tal vez con esto les pueda ayudar un poquito. Miren, por ejemplo, acá. Esta que estamos mirando acá es la que acabamos de ver, de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Serían menos 7.3 kilojoules por mol. Pero si yo quisiera plantear la reacción al revés, de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, yo solo le pongo más 7.3 kilojoules por mol y está correcto. Digamos aquí arriba, perdón, aquí arriba también en el ATP, y esto lo vamos a usar ahorita en un momentito. La hidrólisis de ATP a ADP me da una cantidad de energía de menos 30.5 kilojoules por mol. Pero si yo quiero sintetizar una molécula de ATP a partir de ADP y fósforo, yo necesito una inversión de más 30.5 kilojoules por mol y la reacción sí sucede. Entonces ese era Perfecto. el mensaje más importante de ahorita, ¿verdad? Que mientras las reacciones sean reversibles, las dos cosas son posibles, la magnitud del delta G es la misma, pero tiene uno que estar claro en que van a cambiar el signo, ¿verdad? Positivo o negativo. ¿Le queda más claro? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces chicos, aquí una última pregunta que deberíamos hacernos. Con este delta G' estándar que yo calculé, ¿yo podré predecir si la reacción ocurre espontáneamente en la realidad o no? ¿O será mejor para la realidad utilizar el parámetro que estoy llamando delta G? El que no es ni estándar, ni es prima, sino que es un delta G al cual vamos a denominar real. Linda, yo creo que aquí nos dieron las condiciones cuando calculamos el estándar prima. En la realidad no tenemos las mismas condiciones. Exacto, así es. Entonces, es para que entendamos el alcance de los parámetros que estamos calculando nosotros ahorita en papel. Mientras yo esté poniendo estándar y esté poniendo prima, yo sé que yo estoy calculando las condiciones de una reacción en condiciones fijas que yo dedocráticamente le estoy poniendo a la ecuación, pero que en la realidad no van a ser esos números, ¿verdad? No van a ser. La temperatura va a cambiar, las concentraciones iniciales van a cambiar. Entonces, cuando yo quiera predecir si una reacción de verdad va a suceder espontáneamente en la realidad, yo no me puedo basar en un valor estándar prima. Yo cuando quiera predecirlo para la realidad, tengo que calcular el valor de delta G real. Y en el valor de delta G real yo voy a poner las condiciones fisiológicas reales y así las voy a poder calcular. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo el mundo me entendió? ¿O alguien no me entendió? Todo claro, doctora. Está claro. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos con esto. Vamos con la encuesta para que la pregunten. Solo para asegurarme de que todo el mundo entendió lo que yo les acabo de preguntar. Vamos con la encuesta 4. Iniciemos la votación. Para asegurarme que los que no hablan, de verdad me entendieron también. Respondan, por favor. A ver, respondan, respondan. 15 segundos.
7 segundos. Bueno, votó el 92% de ustedes. Vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Miren, entonces, ya ven ustedes, la mayor parte de ustedes, el 65%, ya me comprendió que no puede predecirse que la reacción vaya a ser espontánea en la realidad con un valor de delta G prima estándar. Y ese mismo, un poquito más, 67% de ustedes ya comprendió que debemos utilizar el delta G real. Pero todavía un 30% aproximadamente no lo ha terminado de comprender. Entonces, chicos, a ver, por favor, pónganme atención a esto que estamos mirando acá. Repitamos. Cuando yo tengo un parámetro que se llame delta G prima estándar o delta G estándar, yo solo puedo decir, bajo estas condiciones que estoy asumiendo, la reacción va a suceder de forma favorable o no va a suceder porque es desfavorable energéticamente. Es lo único que yo puedo decir. Pero si a mí me preguntan esta reacción, porque tiene un delta G estándar primo negativo, entonces yo ya estoy viendo que es exergónica, seguramente que va a suceder. Pero sucederá en la realidad, eso yo con este parámetro no lo puedo asegurar. No lo puedo predecir, porque aquí yo con el estándar primo estoy asumiendo 25 grados centígrados y concentración 1 molar de reactivos, lo cual no es real. Entonces, yo para poder predecir si la reacción ocurre espontáneamente en la realidad, yo debo buscar el delta G real. El delta G real va a tomar la temperatura y va a tomar todas las concentraciones como son de verdad, y de esta manera yo sí voy a poder calcular y voy a poder predecir si una reacción va a ser espontánea o no va a ser espontánea. ¿Alguien no me comprende todavía? Por favor, abra su micrófono y me dice. A mí solo me quedó una duda. Dígame, Andrés. Cuando, o sea, en este caso, si nos están preguntando si una reacción ocurre espontáneamente, o sea, nos tendrían que estar preguntando si una reacción con delta G prima estándar ocurre espontáneamente mediante estas condiciones, nos tendrían que estar preguntando. Lo que le van a preguntar a usted cuando tengamos delta G prima estándar es si una reacción es favorable energéticamente o no. Le van a preguntar si sucede de forma favorable o al menos si sucede. Entonces ahí lo correcto para usted sí es decir, va a suceder en estas condiciones. Pero cuando a usted el libro le habla de reacciones espontáneas en la vida real, en la célula, por ejemplo, usted entonces ahí no puede predecirlo con el delta G prima estándar. Usted ahí lo que responde es que para eso necesita usted calcular el delta G. Ah, ya. Gracias. Ahora sí. Sí. Se los pongo aquí como ejemplo porque el libro tiende a confundirnos con estos términos. Entonces, yo lo noté el año pasado y dije yo, aquí tal vez no es que los estudiantes no entiendan los fundamentos, es que Leninger nos ha confundido un poco con la terminología. Entonces, mejor lo aclaro ahorita para que estemos todos sabidos de qué se trata. Entonces, yo voy a ser muy específica en los exámenes. Entonces, cuando hablemos de delta G estándar prima o de delta G prima, voy a preguntar si la reacción es favorable energéticamente o no, y si puede decirse que sucede o no en esas condiciones. Pero cuando hablemos de reacciones espontáneas, yo voy a poner en condiciones reales para que entonces ahí no haya ninguna duda. ¿Está bien? Ahora sí todo el mundo lo tiene claro. Y el que no, hable ahora o calle para siempre. Cuando usted dice que son reacciones espontáneas, ¿se refiere a que son reacciones que pasan como con naturalidad dentro del organismo? Sí, una reacción espontánea es aquella que cuando usted pone los 2 sustratos, póngase o 3 sustratos y tiene la enzima presente, va a suceder sin que usted necesite ponerle absolutamente nada de energía.
¿sí? Mientras más negativo sea su delta G, más espontánea es la reacción. Mientras, si usted tiene un delta G muy cercano, por ejemplo, al equilibrio, la reacción pues sucede, pero es menos espontánea. A eso se refiere, a la facilidad con que va a suceder sin que usted tenga que meterle ningún factor adicional. No sé si le queda más claro. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Sí? Bueno, está bien. Sigamos entonces. Aquí lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Solo para que se familiaricen ustedes con esta tabla. Esta tabla, pues igual las reacciones yo se las voy a poner en los exámenes, no es necesario aprendérsela, pero van a estar viendo ustedes la tabla de aquí en adelante bastante para que vean ustedes. Y solo para que comparemos, miren, otra vez, estamos hablando del delta G prima estándar, o sea, reacciones químicas a pH 7 y a 25 grados Celsius, ¿verdad? Vale. Entonces, la que acabamos de mirar, ya dijimos que los otros, que son los parientes ricos, están aquí arriba. La hidrólisis del ATP, ADP, AMP o del fósforo inorgánico, que miren la cantidad de delta G que me dan. Sobre todo esta, miren, es súper exergónica, menos 45.6. Y podemos mirar aquí, por ejemplo, las oxidaciones con oxígeno molecular. La oxidación de una molécula de glucosa a CO2 y agua me va a dar menos 2.840 kilojoules por mol. Imagínense. Y la oxidación de un ácido graso. Imagínense que ni de un triacilglicérido, un ácido graso, de los que almacenamos todos en nuestro tejido adiposo, a la hora de oxidarlo me da menos 9.770 kilojoules por mol. ¿Qué les parece? Entonces, ya con esto, uno puede verlo, ¿verdad? Y dice, yo obtengo un montón de energía cuando oxido ácido graso, o tengo bastante, pero no tanta energía cuando oxido la glucosa, y en realidad, cuando yo hidrolizo ATP, pues no tengo tantísimo, ¿verdad? Cuando uno lo quiere ver en kilocalorías, y empieza uno a darse una idea de cómo es que las nutricionistas, aunque utilicen su caloría grande, ¿verdad? Que son kilocalorías, ya pueden calcular, ¿verdad? La oxidación de un ácido graso me va a quemar 2.000 tantas calorías y la oxidación de una glucosa me va a dar tantas calorías. Entonces, ya ven ustedes cómo mirando uno estas tablas puede calcular o puede conocer la cantidad de energía disponible que tienen las diferentes reacciones de nuestro cuerpo, pero nuevamente repito, son las condiciones estándar, ¿verdad? Las condiciones estándar que estamos fijando nosotros, parte del laboratorio, pero un poco adaptadas hacia la bioquímica. Entonces, lo que yo les acababa de mencionar, y ahora para que lo veamos aquí, ya después de que lo pregunté, para que lo entendamos, ¿qué pasa cuando uno pone la ecuación reversible en sentido contrario al que presenta la tabla? Lo que yo les decía, si de ATP a ADP me está diciendo que el delta G es de menos 30.5, cuando yo escriba de ADP a ATP, entonces mi delta G va a tener el mismo valor, pero va a tener el signo positivo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien no me terminó de entender esto? Creo que ahorita ya tendría que estar súper claro. Pero si alguien no lo ha entendido, siéntase libre de levantar ahorita su manita o de abrir su micrófono y me dice. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Entonces, ahorita vamos a hablar de la realidad. Ahorita vamos a hablar de delta G. Entonces, chicos, el cambio real de energía libre va a depender de las concentraciones de los reactantes y de los productos y de la temperatura del sistema al momento en que está ocurriendo la reacción, ¿verdad? Entonces, como es al momento, no estamos hablando de cuando ya alcanzó el equilibrio, estamos hablando del momento en que está tratando de alcanzar el equilibrio. Entonces, en este punto, aquí tengo la ecuación de delta G. Y miren ustedes que es que delta G es igual al delta G prima estándar más el RT más R por T por el logaritmo natural de las concentraciones de los productos sobre la de los reactivos. Esto de aquí no es constante de equilibrio, porque acuérdense que la constante de equilibrio es una constante. Es decir, es el número que me sale de dividir la concentración de productos sobre reactivos, pero cuando la reacción alcanzó el equilibrio.
Y yo aquí estoy hablando de cuando la reacción no está en equilibrio. Entonces, cuando la reacción no está en equilibrio, esta división que yo tengo acá se llama Q, que es el radio de acción masa. Y yo espero que ustedes lo recuerden de sus químicas generales y de análisis. Yo ahí lo vi hasta el cansancio, ¿verdad? Entonces ya miran ustedes que el valor de delta G va a permitir predecir la espontaneidad de la reacción en condiciones celulares, porque ahora sí yo voy a estar tomando en cuenta todos estos parámetros y además voy a estar calculando Q en lugar de una constante. Q va a cambiar constantemente, ¿verdad? Cuando la reacción está en equilibrio, que ya no se va a mover más, que ya no va a poder realizar ningún trabajo, entonces en ese momento Q se convierte en constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio, pues la vamos a calcular porque es una constante, y el delta G se va a convertir en cero porque la reacción ya no puede realizar ningún otro trabajo. Entonces, si delta G es cero, la reacción, este delta G, yo lo puedo pasar el resto de la ecuación restando y entonces delta G me va a dar lo que ya conocemos, menos RT por el logaritmo natural de la constante prima de equilibrio. ¿Sí? Esto yo lo vi en segundo año de la carrera, ¿sí? Lo vi tantas veces que todavía lo puedo recitar casi de memoria, pero quería preguntarles si ustedes saben de esto, si lo entienden y si necesitan que les explique un poquito más o no. Este es el momento de hablar, chicos. Licenciada, la verdad es que no me acuerdo. Ni un poquito, ni el análisis, nada. ¿Y cómo está en tercer año, Virginia? Dígame si no se acuerda de análisis. No. Yo digo que sí se acuerda. De análisis, y estoy bajando libros de la Q de análisis, pero no me acuerdo. De verdad. Mire, ¿Sí? mire, no es por asustarla, pero va a tener que abrirlos. De verdad, se lo juro. Mire, hasta yo a veces todavía los abro, créamelo. Cuando me olvido de algunas cosas básicas, como uno no las practica, la verdad que se le olvida. Pero ustedes están jóvenes y están en tercer año y su memoria tiene que ser diferente a la mía, tiene que ser mejor. Entonces yo les recomiendo que abran el libro de análisis y busquen la parte en donde se define el radio de acción masa, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que es en realidad algo muy sencillo. El radio de acción masa es solo calcular la concentración de reactivos sobre la de productos, pero que va a hacer mientras la reacción no está al equilibrio. Eso es lo único. Y después ya ven ustedes acá que delta G cambia a esta ecuación y cuando la reacción ya alcanzó su equilibrio, entonces delta G toma un valor de 0, Q se convierte en constante de equilibrio y entonces tenemos la reacción que ya venimos conociendo. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy utilizando todos los parámetros reales y lo estoy midiendo así en tiempo real, yo aquí sí puedo predecir la espontaneidad de una reacción bajo condiciones celulares. ¿Notan ustedes la diferencia entre calcularlo aquí como delta G a como lo habíamos calculado antes, verdad? Que era una cosa totalmente distinta. Entonces ya pueden ver ustedes acá. Puedes probar al despejar esta ecuación cuando esté el equilibrio. Si asumo que delta G es 0 y que Q es ahora la constante de equilibrio, si haces eso, se convierte en la siguiente ecuación. Y entonces ahora lo vamos a preguntar en la siguiente encuesta para ver si todo el mundo me entendió. Vamos a iniciar la votación y me dice. Voten, 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 chicos, voten. Ha votado el 75%. Voten, chicos.
Faltan 5 segundos. Bueno, votó el 90%. Los que no votan no me dan retroalimentación y no puedo ayudarlos. Si no me dicen. Vamos a compartir los resultados. Entonces, el 86% de ustedes lo hizo y les salió. Hay 7 estudiantes. Hay 5 que dicen que no les sale y 2 que no saben despejar esta ecuación. Entonces, de verdad, yo los animo a que vean sus copias de matemática general, en donde si ustedes a este delta G le ponen un 0, cuando le salga 0 es igual a delta G más RT, la manera de despejar la ecuación es dejar a delta G acá y cambiar toda esta del otro lado y les va a salir que delta G es igual a menos RT por el logaritmo natural de esta división. Y si estamos diciendo que esto es Q y ahora se va a llamar constante de equilibrio, les va a quedar esta ecuación. Les va a quedar delta G es igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, por favor, háganlo en su casa, háganlo con calculadora en mano. Esto es una cosa bien sencilla de despeje de ecuaciones. Entonces, yo les voy a comentar a los auxiliares de todas maneras que este tipo de ejercicios igual hay que tenerlos y los van a tener que hacer en el taller bien despacio para asegurarnos de que todo el mundo pueda hacer estos problemas, que este de aquí es un despeje así súper sencillo, ¿verdad? Entonces, ya para ir terminando, solamente quería que viéramos esta parte de acá. Miren acá. Entonces, ya hemos estado hablando de reacciones endergónicas y exergónicas. Y entonces ahora viene un concepto bien intermediario que es el de acoplamiento. ¿Qué significa acoplarse? Acoplarse significa que la reacción exergónica se puede acoplar a una reacción endergónica y darle la energía que necesita para que suceda. Como el ejemplo que pongo yo siempre, si uno tiene ganas de ir al cine pero no tiene dinero, uno puede buscar un amigo que tenga ganas de ir al cine, que tenga dinero y que no tenga con quién ir, y entonces agarramos colazo y nos vamos juntos y todos vamos al cine, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Para poder acoplar dos reacciones, estas reacciones tienen que tener un intermediario común. El intermediario común significa que puede ser el producto de uno que se convierta en el reactivo de la siguiente. Tienen que ser reacciones secuenciales, es decir, que A se convierte en B, B se convierte en B y B se convierte en C, ¿verdad? Tienen que ser secuenciales. No podría ser aquí que A se convierte en B y aquí abajo que J se convierte en Z. Ahí no se podría, ¿verdad? Tenemos que tener el intermediario común. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que queremos que A se convierta en C, pero lo tiene que hacer a partir de un intermediario. Y cada una de estas reacciones tiene su constante de equilibrio, ¿verdad? Entonces, como cada una tiene su constante de equilibrio, yo puedo escribir cada una de ellas por separado. A hacia B tiene su propio delta G estándar prima. B hacia C tiene su propio delta G estándar prima. Y la suma de estas, si quito el intermediario común, me da que A se convierte en C. Y yo para calcular el delta G sé que son aditivas. Entonces lo que hago es una suma algebraica de los delta G. Yo con esto voy a conocer el delta G total de la reacción acoplada. Las constantes de equilibrio también las puedo calcular. La constante de equilibrio de cuando A se convierte en C, yo la puedo calcular multiplicando la constante de equilibrio 1 por la constante de equilibrio 2 y las puedo calcular. Si la constante de equilibrio me sale mayor que 1, yo ya sé que la reacción se desplaza hacia los productos, ¿verdad? Y si la delta G estándar prima me sale exergónica, me sale negativo, y yo ya sé que el acoplamiento fue exitoso y que las dos reacciones van a suceder, ¿sí? Aquí el principio bioenergético del acoplamiento es que una reacción endergónica se acopla a una exergónica a través de un intermediario común, que es el que va a permitir la transferencia de energía de una reacción hacia la otra. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Alguien que no haya entendido este concepto?
¿No? ¿Todo el mundo me entendió? Tal vez ahorita que hagamos un ejemplito. Elizabeth, ¿usted quería decir algo? No. Una pregunta, ¿cuáles serían los intermediarios ahí? Disculpe. B. B es el intermediario común. ¿Sí? ¿Ya lo miró? Sí. Gracias. Sí. Va. Ahorita con el ejemplo les va a quedar más clarito a todos. Ahí van a ver. Igual aquí yo el ejemplo pido que lo hagan. Se los voy a explicar. Ya son los últimos 5 minutos de la clase. Esto es lo último que vamos a ver hoy. Pero aquí hay un ejemplo que creo que les va a quedar más claro. Miren acá. La glucosa. Le pongo fósforo inorgánico para convertirlo en glucosa 6-fosfato y agua. Y luego esto lo voy a acoplar a la hidrólisis del ATP. Y vimos que la reacción es ATP más agua, me va a dar ADP y fósforo inorgánico. ¿Por qué las estoy acoplando? Porque yo miro que la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato tiene un delta G estándar prima de más 13.8 kilojoules por mol. Eso quiere decir que es endergónica. No va a suceder si yo no le pongo energía porque es energéticamente desfavorable, ¿verdad? No va a suceder así nomás. Pero esta es la ecuación que quiere ir al cine. Entonces, busca ahí algún amigo o amiga que la quiera invitar y encuentra a alguien que tiene sus fichitas para invitarla. Entonces, esta es la hidrólisis del ATP. Nosotros ya sabemos que la hidrólisis de una molécula de ATP me va a dar menos 30.5 kilojoules por mol. Es exergónica. Entonces, yo ya sé que tiene las fichas para invitarme y le dan ganas de ir al cine y las dos queremos ir a ver la misma película. Entonces, nos ponemos juntos acá y miramos si hay intermediarios en común. Y tenemos al fósforo y tenemos al agua. Tenemos intermediarios en común. Entonces, eliminando a los intermediarios en común, lo que me da es la reacción final. ATP más glucosa me da ADP más glucosa 6-fosfato y el delta G prima estándar, que se acuerdan que es una suma algebraica, es decir, más menos 30.5 kilojoules por mol me da menos 16.7 kilojoules por mol. Tienen que saber ustedes ejecutar la suma algebraica en su calculadora. Tienen que saber hacerla porque he tenido la experiencia de que me fallan en el signo a la hora de hacer la suma o la resta algebraica, lo que toquen. Entonces, tienen que hacer la práctica en su calculadora. Y entonces, yo ya sé que la reacción final va a suceder, porque incluso el delta G todavía me queda negativo, es decir, que me invitó al cine, a las aguas, y todavía le quedó visto para otra cosa, digamos. Y las constantes de equilibrio las puedo calcular también, porque el de la primera reacción es 3.9 por 10 a la menos 3. Y el de la hidrólisis del ATP es 2 por 10 a la 5. Si yo las multiplico las dos, me da que la constante de equilibrio de la reacción acoplada es 7.8 por 10 a la 2. Si es 10 a la 2, es superior a 1 y eso significa que la reacción super sucede porque está desplazada hacia la formación de productos. ¿Sí? ¿Qué tal les quedó este ejemplo? Háganlo porfa y me dicen cómo les sale. Sí sale justo su respuesta. Sí les sale, qué bueno. ¿A todo el mundo le salió? ¿Hay alguien a quien no le haya salido? Sí me salió, doctora. Sí le salió. Perfecto. Todo el mundo entendió ahorita el concepto. Puede calcular el delta G' estándar total y puede calcular la constante de equilibrio total. Vieron que una es una suma algebraica y el otro es una multiplicación. ¿Sí? ¿Alguien no le salió o no me entendió? ¿Todos? Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, todavía la pueden hacer. Y si no, con eso terminamos la clase del día de hoy. Y nos estaríamos mirando, primero Dios, el próximo martes a las 4 de la tarde. ¿Alguna pregunta? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿Y a las 3? Doctora, es Dígame. que el QC, ya busqué mis diapositivas de análisis, lo que tengo en la mano. Lo que pasa es que lo vimos con otro nombre, porque yo sí, o sea, sí pude ver el otro lado de la ecuación. Eso sí, como se dice, lo vimos hasta el cansancio, igual en la 1. Pero sí es por el nombre, por eso no me había dado cuenta. Va, está bien, pero Q es universal.
Sí, Bueno. gracias. No, con mucho gusto. Entonces, chicos, pues dejamos la clase acá. Voy a dejar de grabar. Recording